Muy bien, damos gracias a Dios por que nos permite una vez más poder estar aquí listos para predicar su santa palabra. Quiero enviar un saludo, un cordial abrazo para todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Las Buenas Nuevas, los hermanos que hasta este momento no podemos lamentablemente congregarnos aquí en esta casa de oración. Sin embargo, agradecemos a Dios porque la obra que Él llevó a cabo en cada uno de nosotros permite que su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, en ustedes, por lo cual, a pesar de que nos estemos distanciados los unos de los otros, nos une un espíritu que nos permite, a pesar de la distancia, tener comunión en Cristo Jesús. Por lo cual, quiero saludarles a todos. Espero que ya podamos apartar este tiempo, apagar los celulares y cualquier cosa que pueda distraer nuestra atención y que podamos estar atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo que hablará en este momento para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Quiero animar a todos los hermanos, a toda la iglesia, a que permanezcan siempre firmes en la fe, que puedan permanecer allí inamovibles, como lo dijo y lo prometió el Señor. El que oye mi palabra y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Habiendo edificado nuestras vidas sobre la misma roca, sí, estoy seguro que soplarán vientos, vendrán lluvias, golpearán las inundaciones, pero aquel cuya vida está edificada, fundamentada sobre la roca, será inamovible. Podrá ser sacudido, podrá temblar, pero permanecerá firme. No así aquel o aquella que ha edificado su casa sobre la arena. Es justamente el que siempre sufre grandes pérdidas, porque no fue sabio en edificar su casa con seguridad. Así que, hermanos, aliéntese vuestros corazones, permanezcan siempre fiel a Cristo, a su palabra, siendo luz y sal en este mundo en el que más que en cualquier otro tiempo, al parecer, necesita y mucho de la iglesia, del cristiano, del creyente, que pueda verdaderamente alumbrar y testificar del Evangelio y de Jesucristo allí donde se encuentre. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos ya para la predicación de la palabra. Me gustaría siempre que puedan estar en contacto conmigo. Ustedes conocen el número telefónico al cual pueden contactar, 0981-533-595. Cualquier motivo de oración, ustedes pueden enviar a ese número y estaremos orando, estaremos intercediendo los unos por los otros. Muy bien, ¿ya estamos listos? Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar y ya pasamos al desarrollo del mensaje en sí. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, porque nos permites mirar hacia adelante y caminar un paso más en la vida que tú nos has dado. Gracias te damos, oh Dios, porque
en la comunión de los santos de tu pueblo en espíritu, podemos invocar en esta hora y suplicarte que puedas con tu gracia y misericordia sobreabundar la vida y el hogar de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Quieras en este momento, Señor, guiarnos con tu Espíritu Santo a tu verdad, a tu palabra, y perdonados, oh Dios, en Cristo Jesús, podamos estar allí en plena comunión contigo, tu palabra y tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Oramos y te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje en esta ocasión es La religión, una carga muy pesada. La religión es el infierno para muchas personas, lamentablemente. Y necesitamos en este tiempo clarificar a la luz de la palabra de Dios las implicancias de vivir una vida religiosa, que a la luz de lo que vamos a leer y estudiar, termina siendo una pesada carga sin sentido, que muchas personas cargan sobre sí y llegan hasta el final de sus días con la esperanza de encontrar descanso, pero no las hay. En las diversas culturas del mundo, siempre el ser humano tiene la esperanza de que por lo menos al final de sus días su alma pueda hallar descanso. El ser humano tiene bastante claro que entre tanto vive en este mundo, podrá tener reposo y descanso físico, pero a razón del pecado, del cual somos conscientes, el alma se encuentra abatida, el alma se encuentra sin descanso. De ahí incluso es que, por lo menos en nuestra cultura local, cuando alguien muere, se oye decir que en paz descanse, o se oye decir su alma ya descansa. Es una expresión de deseo, por cierto, que en la generalidad nada tiene que ver con aquel que en verdad está muriendo y muere en el pecado, porque para aquellos en realidad es apenas el principio del verdadero sufrimiento y tormento eterno que experimentarán a causa y a razón de morir y morir sin Cristo. Así que me gustaría que preste atención al mensaje en esta mañana y les invito ya a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante dice así, y leo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Reconvenir es un término que significa reprender con suavidad. Dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, noten ustedes de que el contexto de la reprensión que el Señor presentará aquí es la incredulidad de estas ciudades hasta donde el Señor Jesús llegó con el Evangelio, que por cierto significa buenas nuevas, buena noticia. Ciertamente, esas ciudades como hoy eran ciudades cargadas de personas e individuos que vivían un estilo de vida de permanente búsqueda de eso que hablamos en principio, un alma en descanso. Así que
Jesús vino a este mundo y Él vino para presentar un mensaje de esperanza, un mensaje, una buena noticia, porque en su propia persona se estaba cumpliendo la promesa de Dios de un Salvador para el pecador, para el mundo. Así que el Señor Jesús recorre esas ciudades, hace milagros, predica el Evangelio. Pero esa ciudad, esas personas, no respondieron al Evangelio con fe. Por el contrario, Jesús advierte la incredulidad de esas personas y la falta de arrepentimiento. Esa gente, aún con la misma presencia del Señor Jesucristo, predicando su evangelio y haciendo milagros, confirmando su evangelio, no creyeron, no se arrepintieron. Así que el Señor Jesús dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí, Tiro y Sidón eran ciudades paganas, eran pueblos fenicios paganos. Y Jesús advierte de que tanto Corazín como Betsaida fueron ciudades bendecidas, ciudades hasta donde llegó el Evangelio. Quiero que tenga muy presente este concepto. Fueron ciudades bendecidas hasta donde llegó el Señor Jesucristo con su Evangelio. Dije esto por la importancia que tiene también el hecho de que usted haya sido también alguien bendecido por Dios o bendecida por Dios. En que Jesús haya llegado a usted también con el mensaje del Evangelio. Ya sea que alguien puso en sus manos un folleto, ya sea que alguien le hizo llegar algún mensaje evangelístico, o simplemente alguien le visitó y también le predicó esa buena noticia. Así que aquí, tanto en Corazín como en Betsaida, muchos de los que en este momento me están escuchando, o todos los que me están escuchando, están siendo representadas en estas ciudades, porque del mismo modo que estas ciudades que recibieron la presencia de Jesús con su evangelio, los que me están escuchando en este momento también lo son. Si están escuchando esta predicación, es porque también Dios ya le visitó. Es porque Dios ya llegó hasta usted. Es porque Jesucristo con su evangelio de alguna manera ha llegado a su vida. Como dije y repito, de muchas formas y maneras. Justamente ahora que estoy predicando este mensaje, hace unos minutos se había comunicado conmigo un equipo de hermanos nuestros que están viajando. Supongo que ya a estas horas llegaron a destino para recorrer las calles, para recorrer las plazas, para golpear sus manos casa por casa, entregar un folleto en las manos de cada persona. Y quienes deseen escuchar el Evangelio, predicarles de Cristo. Pues es así como Dios sigue visitando ciudades. Es así como Dios sigue visitando pueblos. Es así como Dios sigue visitando hogares y familias.
Es así como Dios bendice con su evangelio hasta el día de hoy. Pero el Señor Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, dice. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otro ejemplo, otra ciudad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, dice. En aquel tiempo, respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De una manera conmovedora, el Señor Jesús finalmente hace una invitación. De una manera solemne, el Señor Jesús presenta su evangelio, esa buena noticia. Buena noticia que para el cansado pecador que deambula su vida encorvado con pesada carga al hombro, la carga de su propia religión. De hecho, la humanidad ha vivido siempre encorvado, cargando sobre sus hombros el peso de sus formas de religión, con los que pretende de alguna manera, al final de sus días y al pasar del otro lado de la vida, hallar descanso para el alma. Adán y Eva pensaron que luego de pecar y luego de que el temor de Dios viniera sobre ellos a causa del pecado, este relato está en Génesis 3, a causa del pecado y el abatimiento de su alma, que desde el momento en que pecaron, perdió su comunión con Dios. Ellos inmediatamente hicieron algo, llevaron a cabo una obra. La palabra o el término religión significa obras. El primer acto religioso que Adán y Eva hicieron, la primera ceremonia religiosa, el primer culto religioso celebrado por Adán y Eva, fue cuando trataron de cubrir la vergüenza de su desnudez, tejiendo para sí hojas de higuera, con el que intentaron cubrirse. Esa es la primera muestra de lo que iba a significar al ser humano
esa pesada carga de intentar cubrir la vergüenza del pecado que nos caracteriza. Todas las ciudades, los pueblos, las naciones, todas las tribus y lenguas de todo el mundo, todas las personas en la generalidad, han encontrado caminos, han sido enseñados, han sido instruidos en formas de fe, por medios de las cuales intentan, procuran, tratan, se esfuerzan para justificarse con Dios. Tanto las ciudades de Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, Capernaum, Sodoma, todas ellas compuestas de ciudadanos, seres humanos, llenas de abatimiento espiritual a causa del pecado, encontraron formas, caminos que les parecían derecho, caminos que significaban para ellos caminar con una pesada carga sobre sus lomos. Y llega Cristo, llega el Señor Jesús, viene la salvación de Dios al mundo y su mensaje lleno de misericordia se extiende al pecador diciéndole: venid a mí, vengan a mí. Todas las religiones del mundo se caracterizan por obras y formas de fe que le cuesta mucho al ser humano cargar sobre sí. Sin embargo, Cristo viene, no como las religiones del mundo, a poner una pesada carga, una pesada carga más sobre el hombre pecador. Por el contrario, aquí el Señor Jesucristo invita al pecador a descansar. Invita al pecador a hallar finalmente el descanso de su alma. Y Él les dice: vengan a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. La religión siempre, de hecho, significó una carga que hace encorvar al ser humano sin permitirle ver más allá de lo que tiene enfrente. De hecho, el reclamo o la reprensión del Señor Jesús para estos pueblos hasta donde Él llegó con su evangelio fue la ceguera de la incredulidad. Por eso no se arrepentían. Estaban tan cegados por sus formas de fe, estaban tan cegados por su religión, que no les permitía ver quién era el que estaba enfrente con ese evangelio. La religión siempre ha enceguecido, siempre ha dejado en incredulidad al pecador. El Señor Jesús esto lo reclamó y mucho de los propios fariseos, que entre su propio pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, engañaban a las multitudes, hipócritamente cargando pesada carga. Quiero que vean conmigo esa reprensión tan dura de parte del Señor Jesucristo
a esa forma de religión que tenía a los judíos bajo esclavitud, bajo un enorme y gigantesco peso, del cual el Señor Jesús les invita allí en Mateo capítulo 11, venir a Él y hallar descanso. Pero miremos cómo el Señor resiste la tarea de los fariseos en Mateo capítulo 23. Empecemos por los versículos 1 al 5, donde dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, dice. Pasando de allí al versículo 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, dice. Esto me hace recordar aquel dicho del perro del hortelano, ¿verdad? Que no come ni deja comer. Continúo, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dice. ¿Cuánto parecido hay en estos fariseos, los predicadores modernos, los de nuestros tiempos, ¿verdad? Aquellos que no paran de pedir, aquellos que no paran de quitarle recursos a sus ovejas. Continúo leyendo y dice el versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, dice. Hay que tener cuidado en qué mensaje hemos sido enredados. Estos fariseos eran expertos predicadores que, como dice Jesús, salían incluso a recorrer mar y tierra en busca de un prosélito. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que se presentan con un mensaje, porque finalmente un mensaje equivocado puede terminar justamente como dice aquí, tornando al prosélito 2 veces más hijos del infierno. Versículo 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo ha
y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño causa la mala interpretación de la Biblia y sobre todo enseñar una falsa interpretación de la misma? Porque la falsa interpretación de la Biblia esclaviza al hombre sin que produzca en el hombre salvación. Sí, quizás lo vuelve una persona ajustada a preceptos, mandamientos, ordenanzas, pero una mala interpretación de la Biblia y su enseñanza esclaviza al hombre en su propia perdición. Continúa diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuántas personas no se encuentran bajo el yugo de hipócritas predicadores, pastores e iglesias, que justamente se puede prácticamente ver muy familiarizado con lo que era la práctica de estos fariseos denunciados por el Señor Jesús como guías ciegos, que cuelan el mosquito, sí, y son muy estrictos en poner pesadas cargas sobre los hombres. Son muy estrictos en mandamientos, ordenanzas, pero se tragan camellos enteros, como dice aquí. El Señor Jesús los encontró hipócritas porque colaban el mosquito, pero se tragaban camellos. Ay de vosotros, dice el versículo 25, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. De esta manera el Señor Jesús resume el resultado final de una vida religiosa. Puede sí, en palabras de Jesús mismo aquí, presentarse como algo puro, santo, hermoso por fuera, lleno de preceptos, mandamientos, estilos y conductas. Pero ¿qué tal estamos por dentro? ¿Qué tal estamos por dentro? El Señor Jesús advierte que el camino de estos religiosos, el camino de la religión, hace que sí, como dice Proverbios capítulo 14, hay caminos que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte, dice. La religión parece un camino derecho. En palabras de Jesús, los sepulcros por fuera son hermosos. Y es así incluso hoy en día. Cuando uno visita los cementerios, muchos sepulcros allí presumen su belleza, adornos, decoraciones, pinturas. Pero ¿qué es lo que por dentro tienen? Huesos de muertos, la corrupción, la podredumbre. Jesús compara la religión, esa pesada carga que cargan muchos, como algo que puede parecer o presentarse como algo hermoso, agradable incluso, socialmente aceptable. Pero ¿qué hay por dentro? ¿Por qué es que Jesús vino al mundo, visitó ciudades, dejó su evangelio y aún hasta el día de hoy recorre con su evangelio, visitando la vida de muchas almas, de muchas personas? Porque según Dios, que conoce el corazón del hombre, que conoce tu corazón, que conoce mi corazón, y aunque ante los ojos de la sociedad su religión sea una religión aceptable, por fuera muy hermoso, con preceptos, sacramentos, ordenanzas, que incluso moldean la vida de muchas personas y lo presentan como nobles. Pero Dios conoce más que la apariencia. Dios no se queda con el envoltorio. Dios conoce el corazón. Lo que a primera vista puede parecer un sepulcro hermoso, limpio, blanqueado, Dios conoce lo que hay dentro. Y lo que hay adentro es muerte. Y eso es lo que hay dentro de la religión, de todas las religiones. Porque por fuera pueden parecer o presentarse como algo muy hermoso, muy lindo. Cualquier religión que pueda ser estudiado, uno se va a encontrar con que tiene un hermoso envoltorio. El catolicismo romano, el mormonismo, los testigos de Jehová o sin Jehová, el hinduismo, el judaísmo mismo. Todas las religiones, el Islam, todos ellos tienen un contexto externo muy bueno, muy bueno. Y hay miles y millones de pequeñas religiones. Todas ellas lucen muy lindas, muy buenas por fuera. Pero ¿qué hay por dentro? Por dentro hay muerte. Por dentro hay un alma abatida. Y el espíritu muerto y el alma abatida solo puede hallar vida y descanso en un solo camino. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que finalmente conduce
al pecador abatido en su pecado, es Cristo, es el Evangelio, es Jesús. Ahora bien, la religión no solo enceguece, la religión no solo se presenta como algo bello por fuera, aunque por dentro solo sea muerte. La religión también es una carga que roba el gozo y la libertad. Jesús habló y dijo ya en Juan capítulo 8, podemos leer, Juan capítulo 8, el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Atienda bien este punto. Está hablando de creyentes, judíos que habían creído en él. Y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, noten ustedes, si vosotros permanecéis en ¿qué? Mi palabra, dice Jesús. La palabra de Dios aquí cobra un papel fundamental y esencial para el creyente, que aún sigue corriendo el peligro que representa la falsa religión. Aquí el Señor apunta y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis seguidores significa eso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Si la religión significaba una prisión, significaba esclavitud, muerte, ahora con la fe en Cristo, los creyentes deben y necesitan afianzar sus convicciones en la verdad de la palabra de Dios ante el peligro que se cierne sobre una cristiandad que no es enseñado en la sana doctrina, sigue siendo la religión. Un camino de obras, de esfuerzos, de sacrificios, de luchas. Una esclavitud innecesaria a la cual son sometidos muchos creyentes por la ignorancia de la palabra de Dios, porque ignoran la palabra de Dios, porque no han sido enseñados en la Biblia, en la Escritura. El apóstol Pablo fue un instrumento de Dios que resistió el embate de la religión sobre el cristianismo, sobre los creyentes. Y si hay un libro en la Biblia que por excelencia resiste las obras o la religión, es el libro de Gálatas. Vayamos allá y vamos a leer varios versículos allí, porque es digno de observar lo que Dios nos dice allí. Libro de Gálatas, y vamos a empezar por el capítulo 1 e iremos avanzando poco a poco. Miremos cómo empieza la reprensión del apóstol Pablo de esa falsa religión que persiste con sus sombras sobre el creyente. Y les dice a los Gálatas que ya era una iglesia de hermanos creyentes en Cristo. Sin embargo, él les dice, versículo 6 en adelante, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. Cuidado con el evangelio diferente. Cuidado con las predicaciones y las enseñanzas que se parecen al evangelio, que tienen olor al evangelio, que tiene un molde parecido al evangelio. Pero no todo lo que es parecido es realmente lo auténtico, lo original. Y en esta parte del mundo donde vivimos nosotros sabemos muy bien esto, ¿no? ¿Cuántas falsificaciones hay, verdad? Productos, marcas, que se fabrican y ante la mirada se presentan como algo muy parecido al original, al que es auténtico, pero son falsos. Cuídese de no estar enredado en algo que parece el evangelio, que huele al evangelio, que tiene un molde del evangelio y hasta puede llamarse evangelio. Pero en realidad es falso, es diferente. Y eso le pasó a los Gálatas. Y Pablo advierte en el versículo 7 y dice, no que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí ya Pablo llama a esa clase de evangelio un evangelio pervertido. Cuidado, que no estés enredado en un evangelio pervertido. Y sigue el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema, dice. Aquí Pablo advierte incluso que si hasta un ángel del cielo, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Pero si eso sucediese, que un ángel del cielo predique un evangelio diferente, sea considerado como algo maldito. Atienda muy bien quién es ese mensajero que le predica, qué es el mensaje que le está predicando, su pastor, su predicador, su obispo, su sacerdote, o como ustedes lo llamen a aquel que se pone en pie y dice predicar en el nombre de Dios. Atienda de que no se esté tratando de un evangelio, una enseñanza pervertida. Los tales deben de ser considerados malditos, dice el apóstol Pablo. Más adelante, el capítulo 2 del mismo libro de Gálatas. Esta vez, los versículos 11 al 16 dice, imagínense que el apóstol Pablo ni siquiera se guardó lo acontecido con nada más y nada menos Pedro, el apóstol Pedro. Y dice él, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, es decir, desde Jerusalén, ¿verdad?, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, los de Jerusalén, los cristianos, los creyentes que antes eran judíos. Y en su simulación participaban también los otros discípulos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú
Siendo judío vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven cómo el apóstol Pablo resistió incluso a Pedro y a Bernabé? Capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, versículo 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y sigue el apóstol Pablo, versículo 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y muchas personas lamentablemente viven vidas malditas, porque siguen, aún incluso siendo ya creyentes en Cristo, padeciendo el peso de obras muertas impuestas sobre sus hombros por gente pervertida, gente que pervierte el evangelio, que malinterpretan las escrituras y someten a los creyentes, a aquellos que han sido libertados por Cristo de la esclavitud del pecado y justificado para con Dios. Me apena en verdad conversar muchas veces con personas y creyentes que son sometidos a una vida de esclavitud. Tienen que vestirse así, no tienen que peinarse así, no tienen que usar bigote, tienen que usar bigote, tienen que usar un estilo de ropa, otro estilo no, y así sucesivamente. Son sometidos a mandamientos de hombres, como que no vayas a comer esto, aquello hay que comer, hay que guardar esto, no hay que guardar aquello. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice la Biblia. Más adelante, y voy a leer, versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Podrá justificarse ante los hombres, ante su pastor, ante su sacerdote, su obispo, su papa. Podrá justificarse ante ellos o ante su iglesia, ante su concilio. Ante ellos podrá justificarse. Pero sepa que por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, dice. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice. Pasemos al capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En adelante dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese. Redimir significa rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayáis trabajado me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. Por último, del libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligasteis. Repito, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, dice la Biblia. Pero el apóstol Pablo insiste, y esta vez a los colosenses. Vayamos a Colosenses, el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23 dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Entonces, según todo lo que hemos visto, lo que en Cristo encuentra el creyente cuando fundamenta su vida sobre la verdad bíblica es una libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de esa esclavitud, libres de ese sometimiento al cual la religión somete al hombre hasta el final de sus días y luego enviarlo al infierno. Pero en Cristo fuimos libres, perdonados, limpiados, justificados, para que ya no estemos bajo el yugo de esclavitud y de sometimiento. Así que Pablo, en toda su extensión en el libro de Gálatas, resiste con contundencia a aquellos que pervierten el evangelio de Cristo, pervierten la doctrina, para así someter bajo el peso de la religión una vez más la libertad y el gozo del cristiano, del creyente. Pero además de esto, algo más. La religión
es una carga no solo pesada, sino muy costosa. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Allá dice los versículos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Cuidado con esto, que entre el propio pueblo hay falsos profetas, y más aún en este tiempo que surgen como hongos nuevos profetas y profetisas, ¿verdad? Apóstoles, pastoras. Ya incluso desvergonzadamente hay por todas partes, ¿verdad? Cuidado, cuidado que no estés enredado en esa falsa religión, ese evangelio pervertido, esa doctrina pervertida. Porque los profetas, las profetisas, las pastoras modernos y los apóstoles modernos han surgido de un evangelio pervertido, de una doctrina pervertida. Todas esas gentes no proceden del evangelio puro, de la Biblia, de la palabra de Dios. Proceden de la locura de sus propios pensamientos y sus necios corazones. Pero hay y habrá siempre, como dice aquí, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Creo que en nuestros tiempos sobran las blasfemias y los blasfemos contra Dios. ¿Cuántos blasfemos no predican hoy desde los púlpitos? ¿Cuántas blasfemias no se escuchan hoy desde los supuestos predicadores y de sus predicaciones? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos y hermanas nuestras no se encuentran nuevamente esclavizados bajo doctrinas y preceptos de blasfemos como estos que blasfeman la Escritura? Dice, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La religión es una carga pesada, pero a la vez costosa. ¿Cuántos engañadores hoy no se encuentran allí comerciando la fe, enriqueciéndose a cuestas de aquellos sobre cuyos hombros han cargado la pesada carga de la falsa religión, de un falso cristianismo, de un evangelio pervertido? Sí, muchos han perdido todo lo que tienen, le han entregado todo lo que hay a estos avaros, codiciosos y mercaderes de la fe que hoy sobreabundan, que mantienen prisioneros y esclavizados a tanta gente, al cual el Señor Jesucristo los llamó al descanso y a la libertad. Pero así opera el engaño, así opera Satanás. En el versículo 17 del mismo capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro dice, segunda de Pedro 2, 17 al 19 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, dice. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que
es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció, dice la Biblia. Y finalmente, primera de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo, una vez más, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, cuidado que no estéis enredados y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán. Algo muy característico del evangelio pervertido, del falso evangelio, y de aquellos que lo predican y lo profesan, es la prohibición. Tienen una larga lista de cosas prohibidas. Tenemos un programa de radio que se llama Respuestas Bíblicas, emitido por Radio América, 1480 AM, aquí en la ciudad de Ñemby. Y casi siempre o todo el tiempo recibimos consultas y preguntas relativas a: pastor, ¿la música mundana se puede escuchar? Pastor, ¿es lícito comer esto o no comer aquello? Pastor, ¿el cristiano puede bailar? Pastor, ¿el cristiano puede consumir droga? Pastor, ¿el cristiano puede hacerse tatuaje? Pastor, y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos en la expectativa de que haya una larga de cosas prohibidas y una larga lista de cosas permitidas? Ese no es el evangelio. Esa no es la gracia. La gracia ni el evangelio no se trata de una larga lista de cosas prohibidas y una larga lista de cosas permitidas. El evangelio de la gracia se trata de la provisión de Dios al hombre por medio de Jesucristo, para darle una salvación que nunca se pierde, una salvación eterna. Algo muy característico de los predicadores del evangelio pervertido es poner en duda la permanencia de la salvación del cristiano. Eso es necesario para mantenerlos siempre sometidos a su larga lista de cosas prohibidas y su larga lista de cosas permitidas. Si en algún momento dado salen y pisan alguna de esa larga lista de cosas prohibidas, perdió su salvación, ya perdió su comunión. Si se muere, se va a ir al infierno. Y muchos creyentes terminan hundidos bajo ese peso religioso y a la vez costoso, muy costoso. Porque esta gente engañadora son justamente los asalariados, los que no aman la grey, el rebaño. Son asalariados, vividores, que lamentablemente pervierten el evangelio de Jesucristo para someter bajo cosas prohibidas, tales como prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, dice. Pablo una vez más resiste a tales engañadores que se acostumbran
a someter a la cristiandad bajo una larga lista de cosas prohibidas y otra larga lista de cosas permitidas. Ya Jesús decía: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque justamente enseñan como palabra de Dios tradiciones humanas hechas por hombres, doctrinas de hombres, como palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. Si usted es una persona que se encuentra bajo el yugo de la esclavitud religiosa, esa esclavitud que lo tiene encorvado y en incredulidad, arrepiéntase. Arrepentirse significa: sal de esa falsa religión, deje ese pecado y venga a Cristo. Él le dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuánto ya le ha costado? ¿Cuánto trabajo le ha costado hasta ahora vivir esa religión? ¿Cuánto cansancio no lleva sobre usted cargando esa falsa religión? Pues si quieres verdaderamente hallar descanso para tu alma, si quieres verdaderamente tener una verdadera vida eterna en el cielo con Dios, arrepiéntase del pecado y de esa falsa religión. Jesús te invita y dice: venid a mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Es muy fácil, porque lo que Cristo espera del pecador es nada más y nada menos que éste pueda reconocer su pecado y arrepentirse. Porque Cristo lo que espera del pecador es que éste finalmente venga a Él, porque Él es la salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted también puede no recibir la verdadera libertad y el verdadero descanso. Usted también puede seguir en esa religión en la que vive, sometido a obispos, sacerdotes, papas, pastores, profetas, apóstoles. Si quiere, puede seguir viviendo esa vida. Si quiere, puede seguir viviendo esa esclavitud. Muchos de los judíos decidieron seguir viviendo su esclavitud. Betsaida, Corazín, que fueron visitados por Jesús con el Evangelio, decidieron seguir viviendo su incredulidad. No le recibieron a Cristo, no recibieron el Evangelio. Usted también puede seguir viviendo así. Al fin y al cabo, usted es libre de escoger. Pero sigue diciendo la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que Dios ofrece aquí es perdonarle y hacerle su hijo. Usted no necesita ser hijo de un pastor, de una iglesia, de un concilio, de una religión, de un sacerdote, de un obispo, de un papa. Si usted es hijo de Dios, ya no es hijo de nadie ni de nada más, sino de Dios. Y eso lo hace libre, lo hace una persona justificada. La Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted decide seguir creyéndole a su pastor, a su profeta, a su siervo, a su papa, a su sacerdote, a su obispo, pues entonces siga creyéndolos. Eso significa que usted no cree en Cristo, no cree en aquel que está por sobre todo y sobre todos y que lo invita a hallar descanso en Él. Pero para todo aquel que viene a Cristo, para todo aquel corazón cargado, si verdaderamente estás cansado de esa carga,
de ese engaño religioso, venga a Cristo. Venga a Cristo. Arrepiéntase del pecado y reciba por fe la salvación que le ofrece Jesucristo. Simplemente entréguese a Él y Él le hará un hijo suyo. Juan capítulo 5, versículo 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Seguirá usted escuchando a su pastor, a su cura, a su profeta, a su apóstol, que le dice que si usted no obedece su larga lista de prohibición y si usted no se sujeta a esa larga lista de las cosas no prohibidas, si usted va a creer esto, pues su final será no precisamente el descanso de su alma, pero si usted decide creerle a Dios, creer la Biblia, creer su palabra, usted tendrá vida eterna. Él no dice, acá hay una larga lista de cosas prohibidas y acá hay una larga lista de cosas permitidas. Y si te mantienes en todo esto, pues entonces después veremos a ver si eres salvo o no. Eso no dice la Biblia, eso dice su pastor. Ese dice su predicador, ese le dice su sacerdote, no lo dice Dios. Dios dice que si usted cree en Jesucristo, usted tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la religión es una pesada carga. Si usted quiere verdaderamente asegurarse el infierno, pues continúe en esa falsa religión. Si usted quiere verdaderamente ir al cielo, arrepiéntase y cree en el Evangelio, en Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por la provisión de la salvación que hay en ti. Oh Señor Dios Todopoderoso, líbranos de caer en las garras del devorador, del adversario. Oh Señor, te ruego y te suplico que si este mensaje llega al corazón de alguna persona esclavizada en alguna falsa religión, pueda arrepentirse, pueda venir y tener la experiencia gozosa de una vida libre. Como dice aquella canción, libre, libre, tú me hiciste libre. Oh Señor, esa libertad deseo para todos y cada uno de los que puedan estar oyendo este mensaje. Por Cristo Jesús oramos. Amén.